Señores estudiantes, un gusto compartir con ustedes el día de hoy. En esta la cuarta semana de nivelación respecto pues a los conocimientos que se detectaron con bajo porcentaje en la prueba de diagnóstico y los cuales pues son necesarios para los temas de contenido de este año de bachillerato en la materia de física. El día de hoy pues vamos a ver el tema notación científica, el cual pues vamos a conocer por qué se lo realiza este tipo de representación, cuáles son los fines para realizar y los pasos a seguir. Además, las características principales para reconocer una cantidad en notación científica y en notación decimal. Al hablar de notación científica, nos estamos refiriendo a un sistema que permite expresar cualquier cantidad como el producto de un número mayor o igual a 1 y menor a 10, multiplicado por una potencia de base 10 y un exponente entero. Estas cantidades que pueden ser expresadas en notación científica son cantidades tal vez muy grandes o cantidades muy pequeñas. Cantidades muy grandes son consideradas aquellas igual o mayor a 10 y cantidades pequeñas son consideradas aquellas menores a 1. Este tipo de notación utiliza potencias de base 10, ¿sí?, para señalar con el exponente la posición de la coma o punto decimal. Muy bien, entonces la representación que tiene una notación científica es esta. Está formada por una parte, que es representada con la letra A en este momento, por una potencia de base 10 y un exponente que es un número entero. La parte A, ¿sí?, que es una cantidad igual o mayor a 1, pero menor que 10, se la conoce, ¿sí?, con el nombre de mantisa, ¿sí? Como dice aquí claramente, pues es un número igual o mayor a 1, pero menor a 10. Puede ser un número entero o puede ser un número también comprendido con valores decimales. Por ejemplo, 1, 1.13, 1.5, 2.6, 3, 4, 4.79, hasta 9.9, 9.99, 9.999. Entonces, lo importante es que el número que está antes de la coma no supere el 10. ¿Sí? Bien. Luego, la base siempre va a ser 10. Siempre va a ser 10. La potencia siempre va a tener como base 10. Y el exponente va a ser un número entero. A este exponente se lo conoce también con el nombre de orden. Si no puede tener decimales en dicho exponente. Entonces, estas son las características principales y que debemos observar cuando nos presentan un número representado en notación científica. Si no cumple con estas características, pues no puede ser considerado con dicha representación. Aquí les he colocado ejemplos de números en notación científica. Podemos observar aquí 4 ejemplos. Vamos a analizar primero estos 4 ejemplos, tomando en cuenta las características que se le han mencionado anteriormente, ¿sí? La primera característica, pues, es la de la mantisa. Esta me dice que debe estar comprendida en números igual o mayor a 1, pero menor a 10. Entonces, observamos las mantisas de todos estos ejemplos. En el primer caso tiene 3, que está comprendido en el rango. Tiene el 8, también es menor a 10 y igual o mayor a 1. El 1.3 también cumple con la condición, porque si nos damos cuenta, antes de la coma está el 1, ¿sí? El 1, que es menor a 10 y es igual en este caso a 1. Y el punto 3, pues dijimos también que podía obtener valores decimales. No es solamente un número entero, se puede representar también con decimales. Y en el último 5.32 también cumple porque antes de la coma está en un número pues, comprendido entre 1 y menor a 10. Luego observamos que una vez que ya tenemos que ha cumplido con la primera condición, que es la de la mantisa, observamos la potencia, que tenga la base 10. En todos los 4 casos la potencia tiene como base 10. Posteriormente observamos los exponentes. Los exponentes tienen que ser números enteros. Algo muy importante que recalcar aquí es que estos números enteros pueden ser, como ya sabemos el concepto de matemática, que números enteros pueden ser positivos o negativos.
Aquí en notación científica también vamos a obtener números enteros con exponentes, sean positivos o sean negativos, que posteriormente explicaremos cuándo ocurren estos casos, ¿sí? Entonces, en los 4 ejemplos ocurren estos casos, se cumple con las características, por lo tanto, podemos decir que los 4 ejemplos son considerados representaciones en notación científica. Ahora les voy a presentar 3 ejemplos de este lado, ¿no? En el primer ejemplo, vemos 30 por 10 a la quinta, ¿no? Vamos a observar primeramente la mantisa. La mantisa me dice que debe ser igual o mayor a 1, pero menor a 10. En este caso es 30, por lo tanto no está cumpliendo con esta característica, ¿ya? Entonces, a pesar de que tenga una potencia de base 10 con un exponente entero, se rechaza como representación en notación científica, ¿sí? Ahora vamos a pasar, ¿sí?, al hecho de que tenemos un segundo ejemplo donde la mantisa sí cumple con la característica, ¿no?, del rango comprometido, pero la potencia tiene una base diferente a 10, en este caso es 100, ¿ya? Por lo tanto no está cumpliendo con esa característica, que la potencia debe ser de base 10, a pesar que tenga su exponente entero, ¿no?, en este caso negativo, no es considerada una representación en notación científica. Y en el siguiente ejemplo, pues, podemos observar que la mantisa sí cumple con la condición, tiene una potencia de base 10, pero su exponente no es un número entero, es un número decimal. Por lo tanto, a pesar de tener correcta la mantisa, a pesar de tener la base 10 de su potencia, no se considera tampoco una representación en notación científica. Entonces, de esta manera podemos identificar las diferencias, ¿sí?, que existen entre los dos equipos de ejemplo y cuáles son las condiciones que deben tener unas cantidades representadas en notación científica. Y en el caso de cuáles son las condiciones en las que no se debe considerar notación científica. Ahora vamos a conocer cómo expresar un número en notación científica o una cantidad muy grande o muy pequeña en notación científica. Ya sea para cantidades grandes o cantidades pequeñas, la notación científica consiste en recorrer la coma o el punto decimal hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea el caso, de manera de dejar un solo dígito antes de este punto decimal o de esta coma, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer estos espacios recorridos al momento de colocar la coma, donde se les indicó? Va a ser el exponente de la base 10 que va a multiplicar a la cantidad para no alterar su procedencia, ¿sí? Cuando tenemos cantidades muy grandes, ¿sí?, la coma se recorre hacia la izquierda, como pueden ver aquí la dirección de la flecha, se recorre hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, cuando se recorre hacia la izquierda, hablamos de recorrer espacios de esta comita que se sobreentiende, que está aquí, ¿no? No vemos aquí ninguna coma porque es una cantidad mayor a 1, mayor a 10, ¿sí? Y no tiene valores decimales. Por lo tanto, sobreentiende que la coma está aquí. Entonces, yo empiezo a recorrer los espacios necesarios para que esta coma se ubique de manera que quede un dígito antes de ella, ¿sí? Bien, entonces, hacemos el recorrido. Primer recorrido o primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio, sexto espacio, séptimo espacio, octavo, noveno, décimo espacio, onceavo espacio. Entonces, la coma, para llegar a estar ubicada entre 1 y 2, de manera que queda un solo dígito antes de ella, recorrió 11 espacios. ¿Ya? Eso lo tomamos en cuenta para el exponente de la potencia de base 10. Entonces, mi mantisa me queda formada por 1.23. Recuerden que ya la coma la ubiqué entre el 1 y el 2. ¿Sí? Y está cumpliendo con la característica de que es un número igual o mayor a 1, pero menor que 10. 1.3 pues está en ese rango. Perdón, 1.23. Se multiplica por la base, ¿no?, por la base de una potencia, que en este caso es 10, cuyo exponente, ¿sí?, cuyo exponente es el número de espacios que recorrió la coma, en este caso hacia la izquierda, ¿sí?
Como recorrió 11 espacios, pues su exponente es 11. Ojo, se considera cantidades muy grandes aquellas que son igual o mayores a 10. Y cuando son igual o mayores a 10, el recorrido de la coma es hacia la izquierda. Y cuando son cantidades grandes y su recorrido se hace hacia la izquierda, el exponente es positivo. ¿Sí? Tomar en cuenta muy bien eso. El exponente es positivo. Bien. Ahora, en el caso de cantidades muy pequeñas, o sea, de cantidades menores que 1, ¿sí? En ese momento, pues la coma que sí está presente, porque a ella la antecede un 0, ya tenemos la presencia de la coma, lo que hacemos es recorrerla, pero hacia el lado contrario al anterior, o sea, hacia el lado derecho, de manera que va a quedar un solo dígito antes de ella. En este caso, pues me conviene colocarlo entre el primer 2 y el 1. De esa manera estoy cumpliendo que hay un dígito antes de la coma o punto decimal. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Tenemos aquí, la coma recorre primer espacio, segundo, tercer espacio, cuarto, quinto, sexto espacio, séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿sí? Recorre 10 espacios, no puedo avanzar más porque de esa manera si yo avanzo hasta el 1 y el siguiente 2, me quedaría una cantidad mayor a 10 y recuerden que la mantisa no puede ser ni igual ni mayor a 10, ¿ok? Entonces he recorrido 10 espacios para dejar mi como punto decimal de manera que solamente tenga un dígito antes de ella. Considerando esto, pues mi mantisa me quedaría de la siguiente forma, 2.12, ¿sí? Aquí podemos colocar todos los decimales que encontremos. En este caso, pues 2.12 o se aplicaría redondeo, ¿ya? Pero como solamente son dos decimales, lo podemos aplicar. Luego por, ¿no? La potencia, que sí tiene una base 10, que se debe siempre tener en notación científica una base 10, elevada al exponente que indica los espacios que recorrió la coma. En este caso recorrió 10 espacios, ¿sí? Y cuando es una cantidad menor a 1, ¿sí? Expresada en notación científica, su exponente es negativo, ¿sí? Su exponente es negativo. Recordar siempre, para cantidades mayores, cantidades grandes o mayores que 10 o igual a él, los exponentes son positivos. Cuando expresamos en notación científica cantidades muy pequeñas, menores que 1, sus exponentes son negativos, ¿sí? Entonces recordemos que aplicando esta regla, si vemos una notación científica con un exponente negativo, estamos hablando de cantidades similares a esta. Y si vemos un exponente positivo, pues son cantidades como esta. ¿Ok? Que quede muy claro esta diferencia. Ahora les voy a presentar aquí, ¿sí?, unos ejemplos de representación en notación científica de cantidades grandes. Recuerden que cantidades grandes son igual o mayores a 10. En este caso tenemos aquí 6 ejemplos. Como pueden observar en estos ejemplos, ¿sí?, aquí observan el 500. El 500 es una cantidad grande porque es mayor o igual a 10. De esta manera, pues yo al momento de hacer notación científica, tengo que recorrer la coma que se sobreentiende que está aquí al final de este cerito, recorrerla hacia la izquierda, ¿sí? De manera de dejar un solo dígito. Entonces yo recorro 1, 2 espacios. Entonces de esa manera mi mantisa me quedaría como 5, como lo vemos aquí, me quedaría 5 la mantisa y la potencia de base 10 tendrá un exponente igual a 2. ¿Por qué? Porque recorrí 2 espacios para obtener mi mantisa de acuerdo a las características antes presentadas. Y mi representación en notación científica sería esto, 5 por 10 a la 2, ¿sí? O 10 al cuadrado. Muy bien, ahora vamos con el tercer ejemplo, pasemos al segundo, vamos al tercero, que es un poquito más grande. Entonces en el tercer ejemplo sí mismo, como es una cantidad grande, recorremos la coma hacia la izquierda. Se sobreentiende que está aquí al final, recorro 1, 2, 3, 4 espacios, ¿sí? Entre el 2 y el 5. 4 espacios de manera que estoy dejando como mantisa una cantidad igual o mayor a 1, pero menor a 10, ¿sí? Entonces mi mantisa sería 2.5 por la potencia de base 10 con el exponente que indica los 4 espacios que recorrí para llevar mi coma hacia un dígito antes de ella, ¿sí? Entonces recorrí 4 espacios, por eso mi exponente es 4.
Los siguientes ejemplos similares, vamos al último que es un poquito más grande. ¿Ya? Ustedes pueden observar que es una cantidad grande como la que vimos en la diapositiva anterior. También se sobreentiende que aquí está la coma. Yo la quiero expresar en notación científica, entonces recorro todos los espacios necesarios. Cuando ustedes ya manejen mejor esto, ustedes pueden contabilizar más rápido de 3, 6, 9, 12 espacios de una sola vez y no hacerlo uno por uno, porque ustedes ya saben contar de 3 en 3. Entonces aquí prácticamente hemos recorrido 2 espacios, entonces para esos 2 espacios colocaríamos la coma aquí, entre el 4 y el 0. De esa manera mi mantisa me queda 4.038. Los decimales les dije que trataran de colocar pues todos aquellos que son diferentes a 0. En este caso este 0 no se puede omitir porque es significativo, está entre cifras significativas. Entonces me quedaría 4.038. Y es una cantidad igual o mayor a 1, pero menor que el 10, si está cumpliendo con la característica. Por su base de la potencia, que es 10, ¿no? La base, y el exponente por los espacios que recorrí. 2 espacios, y son todos estos exponentes positivos porque, como les dije al principio, son cantidades grandes, iguales o mayores a 10. Por eso los exponentes son positivos. Ahora veamos ejemplos de cantidades pequeñas. Aquí vemos 6 ejemplos en cantidades pequeñas que pueden ser expresadas en notación científica. En este caso, pues se mencionó que la coma se recorre hacia la derecha. La coma aquí ya está presente. Siempre en cantidades pequeñas siempre hay un 0 antes de la coma. ¿Por qué? Porque es una cantidad menor que 1. ¿Ya? Entonces hay siempre un 0 antes de la coma. Para transformar la notación científica la recorro hacia la derecha, de manera que dejo un solo dígito antes de ella. Entonces aquí, esta coma recorre este primer espacio y recorre este segundo espacio. Se pone aquí, al ladito del 2. Por lo tanto, mi mantisa viene a ser 2. Por mi potencia de base 10 y el exponente de los espacios que recorrí. Como recorrimos 2 espacios, pues pongo el exponente 2. Y es negativo porque es una cantidad pequeña, ¿sí? Menor a 1. Por eso mi exponente es negativo. Así mismo vemos en el tercer ejemplo. Vamos a ver el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo, ¿no? Aquí la coma debe estar pues con un dígito antes de ella. Entonces en este caso sería entre el 5 y el 3. Entonces yo recorro los espacios. Puedo contar también aquí directamente 3 espacios y este sería el cuarto espacio. Y aquí coloco mi coma. Y de esa manera pues mi mantisa quedaría como 5.3 por la potencia de base 10 con el exponente que me indica los 4 espacios que recorrí, pero negativo porque es una cantidad pequeña menor a 1. ¿Sí? Y lo recorrí la coma hacia la derecha. Entonces esto de aquí pues que quede muy claro. En la última cantidad pues también es una cantidad muy pequeña pero es bien extensa, la podemos sintetizar y representarla de una manera más concisa mediante la notación científica, recorriendo en este caso la coma hacia la derecha. En este caso tengo 3, 6, 9, 10 espacios que recorrer, ¿no? Para que la coma esté entre el 4 y el 0. Entonces mi mantisa me quedaría 4.038, ¿no? Por la base del exponente, perdón, la base de la potencia es 10 y su exponente va a ser el número de espacios que recorrí, ¿no? Como aquí recorrí 10 espacios, pues el exponente es 10, pero negativo porque es una cantidad pequeña. Bien, estos son ejemplos de cantidades expresadas en notación científica a partir de su notación decimal, ¿sí? Cuando no está en notación científica se dice que es una notación decimal. Ahora, ¿sí? Ustedes se acuerdan que en la clase de magnitudes yo les presenté los prefijos, ¿sí? Del sistema internacional, tanto de los múltiplos como submúltiplos. Ustedes pudieron notar allí que en la columna factor, ven que todos tienen una base 10 y los múltiplos en este caso tienen un exponente positivo y los submúltiplos un exponente negativo. Estas representaciones son notación científica. Me dirán ustedes, pero ¿dónde está la mantisa? En este caso, la mantisa es 1. Cuando es ese valor de la mantisa, 1, no es necesario colocarla porque se sobreentiende que hay una unidad. Ya, si cuando es 2 o 3, sí es necesario colocarla porque hay que hacer hincapié en ello. Pero en este caso no es necesario. Entonces colocamos nomás la potencia con su base 10 y su exponente.
que al momento de transformarla, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué quiere decir? Que ese 1 que se sobreentiende que está, va a estar acompañado de 24 ceros, porque se recorre la coma 24 espacios, ¿sí? Entonces va a estar acompañado de 24 ceros. Ustedes pueden contabilizar aquí 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ceros, ¿ya? Entonces acá en el último, que nomás tenemos la potencia con base 10, pero exponente 1, quiere decir que mi mantisa, que es 1, va a estar acompañada de un solo dígito, que es el 0, ¿sí? En este caso. Entonces se queda como 10. En la potencia con exponente 2, pues quiere decir que el 1, que como mantisa, va a estar acompañado de 2 ceros, ¿sí? Entonces, cuando vemos este tipo de potencias, ¿sí? Siempre el exponente va a indicar el número de ceros que hay, ¿ya? Siempre y cuando la mantisa, que está aquí, sea 1, puede ser también con 2, porque si es 2, pues simplemente si aquí me envía 2 por 10 al cuadrado, quiere decir que al 2 yo le pongo 2 ceros y me quedaba 200, ¿ya? En el caso de los submúltiplos, pues allí podemos decir que por ejemplo en deci, vámonos con una más grande, con mili, 10 a la menos 3. Quiere decir que yo aquí, sabemos que en cantidades pequeñas siempre está el 0, o 0 punto, ya está. Entonces, esto quiere decir que 10 a la menos 6 va a tener después de esta coma o punto decimal 6 dígitos, ¿sí? 6 dígitos incluida mi mantisa. Como mi mantisa es el número 1, quiere decir que entonces el número 1 va a ser el sexto dígito. Por lo tanto, yo coloco 5 ceros más el 1 que estaba como mantisa y están mis 6 dígitos después de la coma. Acá en 10 a la menos 9 del nano, ¿qué indica aquí? Pues el 0 punto ya siempre están, esos son constantes, ¿no? Luego después de ese 0 punto debe haber 9 dígitos, incluida la mantisa, ¿ya? Como son 9 dígitos en mi mantisa, yo ocupo uno de ellos, quiere decir que faltan 8 ceros. Entonces coloco 8 ceros y luego mi mantisa. La mantisa va de último, ¿ya? Entonces, que quede clara esta situación. Con este preámbulo, pues vamos a conocer ahora cómo expresar cantidades de notación decimal a notación científica, que ya prácticamente lo hemos visto, pero nos falta, como les he hecho énfasis aquí en estos cuadritos, de notación científica a notación decimal. Bien, en ese momento les estoy presentando una cantidad muy grande expresada en notación científica, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé que es una cantidad muy grande? Me doy cuenta por el exponente. En este caso el exponente es positivo, por eso decimos que es una cantidad muy grande que está expresada en notación científica. Y en este caso, cuando yo quiero una cantidad muy grande expresada en notación científica, pasarla a notación decimal, o sea, a su valor original, yo voy a recorrer esta coma que está presente aquí hacia la derecha, ¿sí? En este caso recorro la coma hacia la derecha, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Tenemos ya nuestra coma aquí, ¿no? Recorremos el primer espacio, recorremos el segundo espacio, hasta allí tenemos 2 dígitos, después la coma y llevo 2 espacios. Pero mi exponente me indica que son 11 espacios. Entonces, ¿de dónde saco los otros? Cuando no tengo más dígitos dentro de mi mantisa, los espacios que se me faltan por recorrer se utilizan como dígitos el 0, ¿sí? Quedándome de esta manera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí estaba mi coma, recorrí mi primer espacio, mi segundo espacio, y luego los siguientes espacios se representan con dígito 0. De esta manera, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio, sexto espacio, séptimo espacio, octavo espacio, noveno espacio, décimo espacio y onceavo espacio. Estoy cumpliendo con los 11 espacios que me dice el exponente de la base 10, que hay que recorrer la coma para transformar una cantidad de notación científica a notación decimal, ¿sí? Y podemos ver que esta cantidad original era de 123.000 millones, ¿ya? Entonces, de esa manera hemos transformado o expresado una cantidad de notación científica a notación decimal. ¿Qué es lo importante aquí? Que esta comita que ya quedó aquí al final no es necesario colocarla.
porque es una cantidad entera, no lleva decimales. Muy bien. Ahora vamos con cantidades muy pequeñas. En el caso de cantidades muy pequeñas, que lo sabemos que es así porque su exponente es negativo, quiere decir que es una cantidad menor a 1. En este caso yo recorro esta comita hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, al recorrerla hacia la izquierda, voy a proceder de la siguiente manera. Primer espacio, ¿no? Este es mi primer espacio recorrido. Ya no tengo más dígitos, pero puedo utilizar así mismo como en el caso anterior, ceros para cubrir los otros espacios. De esta manera, ¿sí? Como pueden observar aquí. Entonces, viene aquí mi segundo espacio, ¿no? Mi tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio, sexto espacio, séptimo espacio, octavo espacio, noveno espacio, décimo espacio, de manera que la coma ya queda aquí al final y antes de ella se antepone, valga la redundancia, se antepone el dígito 0. Recuerden que esa es la característica de las cantidades menores a 1, que siempre llevan el 0 antes de la coma, ¿ya? Pero al momento de contabilizar los espacios se toman en cuenta los dígitos que están después de ello. De esta manera pues estamos ubicando, ya hemos recorrido por los espacios indicados y hemos cumplido con las características necesarias. Recordando pues que las cantidades igual o mayores que 10 son consideradas cantidades grandes y las cantidades menores que 1 son consideradas cantidades pequeñas. A continuación les estoy presentando también ejemplos de cantidades grandes y cantidades pequeñas a partir de su representación en notación científica, ¿sí? Cómo llevarlas a notación decimal, tomando en cuenta las flechitas. Para cantidades grandes la coma se recorre hacia la derecha y para cantidades pequeñas la coma se recorre hacia la izquierda. Tenemos de esta manera aquí 6 ejemplos. Vamos a tomar cualquiera de ellos. El primero, en este caso, es una cantidad grande porque el exponente es positivo, entonces quiere decir que voy a recorrer la coma hacia la derecha el número de veces que me indica el exponente. En este caso, el 7 es mi mantisa, se sobreentiende que aquí al ladito de él está la coma. Entonces, el 3 me indica que debo recorrer 3 espacios. Como no hay más dígitos, pues estos espacios se completan con el dígito 0, como lo ven aquí, y la cantidad original sería 7000. En el caso de esta representación que tiene exponente negativo, quiere decir que la coma o el punto decimal lo voy a recorrer hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? 4, como me indica el exponente. Entonces, como está mi coma aquí, recorro mi primer espacio que lo ocupa el 8, pero me faltan 3 espacios más. Entonces, estos 3 espacios van a estar ocupados por los ceros. De esta manera puedo decir que antes del 8 va a haber 3 ceros, ¿sí? Que van a estar después de la coma, que generalmente pues caracteriza una cantidad pequeña. Siempre está en esta representación pues un 0, ¿sí? Y después de este 0, yo tengo los espacios que recorrió la coma hacia la izquierda en una cantidad pequeña, ¿sí? Considerando el 8, son 4 espacios que se recorrió. Bien, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo, vamos a tomar cualquiera de ellos, damos también otro negativo. En este caso pues también me indica el exponente 6, ¿sí? Que es negativo, que es una cantidad pequeña, que debe recorrer la coma 6 espacios para su representación. Como es cantidad pequeña pues sabemos que va a haber un 0 punto, ¿sí? Y luego los espacios que debe recorrerse. Como son 6 espacios, ¿sí? Después de este 0 punto debe haber 6 dígitos, incluido la mantisa, pero tengan en cuenta que solo se contabiliza el número que está antes de esta coma, o sea el 4, que el 4 sería el sexto dígito, ¿ya? Quiere decir que antes del 4 debe haber 5 ceros. Por esta razón ustedes ven aquí 1, 2, 3, 4, 5 ceros y ahí está el 4. Y de esa manera los decimales solamente se agregan, no son contabilizados, pero se agregan. ¿Ya? Entonces yo aquí mi comita le recorrí un espacio, luego viene 2, 3, 4 y 5 y ahí aparece la coma y se le antepone el 0 y podemos ver esta representación, ¿sí? Es como si la coma ya hubiese estado aquí está originalmente como la vemos en el ejemplo, como la vemos aquí,
Aquí estaba la coma. Entonces el exponente me dice que le recorro 6 espacios, ¿no? Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio y sexto espacio. Ya está aquí y le antepongo el 0 porque es una cantidad pequeña. Y de esa manera pues ya he expresado mi notación científica en notación decimal. Muy bien. Ahora les voy a enviar una pequeña tareita para que practiquen sobre lo presentado en este día de clases, en este día de trabajo, en este día de nivelación. Bien. La tarea consiste en expresar las siguientes cantidades en, primero, notación científica. Estas cantidades que están aquí están en notación decimal. ¿Qué es lo que van a hacer? Cada una de ellas en notación decimal, presentarle aquí al frente en notación científica, tomando en cuenta las características de su representación. A, que es la mantisa, que en este caso va a ocupar el dígito que esté aquí, ¿no? Por una potencia que va a tener una base 10, y el exponente va a ser un número entero. Si recorrió la coma, ¿ya? Tiene que ver la flecha, si recorrió la coma hacia la izquierda, el exponente es positivo. Si recorrió la coma hacia la derecha, el exponente es negativo. Asimismo, van a representar estas cantidades en notación decimal. Las tienen aquí en notación científica y las van a representar en notación decimal. Por favor, tengan en cuenta, ¿sí?, todas las indicaciones que se les dio y los pasos a seguir. Una vez realizada la tarea, pues me envían la evidencia al grupo de WhatsApp. Bien, chicos, espero que haya quedado comprendido este tema. Fue un gusto y un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Será hasta la próxima semana. Cualquier duda o sugerencia o inquietud me la hacen saber al grupo de WhatsApp. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense y éxitos.